Esto es el laberinto de Minotauro BK. Y hoy vamos a hacer un poco de Indiana Jones porque nos vamos en busca del Santo Grial. Tan 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 tan. Sí, porque hoy vamos a buscar el Santo Grial, esa copa en la que bendició y bebió Jesucristo. Y vamos a hablar de las hipótesis y de dos en concreto, porque cáliz es como cruces, hay como supuestas cruces y otras reliquias, hay muchísimas, pero hay dos que tienen que hay mucha certeza de que sea la verdadera, aunque ahora veremos que hay sus fallos en una y en otra, de que sea la verdadera Santo Grial. Y veremos que hay la verdadera y eso, las reliquias hay muchísimas de todo tipo. Hay los pañales de Niño Jesús, un suspiro de un santo que yo he llegado a ver, o sea, hay de todo prácticamente. Y bueno, vamos un poco, luego discerniremos, no está muy claro cuál de los dos puede ser el verdadero, pero que hay un poco polémica, pero vamos a empezar por el cáliz de Valencia. Hay un cáliz en la Catedral de Valencia, por cierto, muy bonito. Esta catedral en pleno centro, en una zona muy de centro, ahí está, la catedral, muy bonita, y a la derecha pasamos a una capilla donde está el cáliz. Este cáliz está construido en esta capilla de Santa María de Valencia, ¿vale? Es el vaso que las tradiciones aragonesas y valencianas identifican con como el grial, y que consta de dos piezas. Vemos como una copa de madera y que luego está ornamentada. O sea, es como una copa de madera de esa época, del año, sobre el año 34 o 33 antes de Cristo, según la datación. Y eso es una copa tallada a partir de una piedra de Calcedonia, de 7 centímetros de altura. Y el arqueólogo Antonio Beltrán ha fechado la talla de la copa superior en torno al siglo I. Por lo que, ya solo con esta datación, no es como otras copas que se han demostrado que eran del siglo X, del siglo XIII, XIV, VII. No, ahí ya por fecha nos aproximamos a que podría ser el Santo Grial. Luego faltaría ver si estuvo en esa cena o no y demás, pero ya por fecha podría ser. Luego tiene un pie con asas que ha sido añadido posteriormente porque ya es todo ornamentación. La base de forma elíptica es de Calcedón y contiene 28 pequeñas perlas. Ahí, si vais a la catedral, no se puede notar porque está muy a distancia y está como a altura, pero hay fotos y hay manera de verlo. Porque no te puedes acercar y aunque te pudieras acercar, no está a nuestra altura, está a una altura muy superior. Entonces cuesta muy... Hay detalles que de lo de la ornamentación y todo, cuesta verlo. En los viajes realizados por los papas Juan Pablo II y Benito XVI, ambos han utilizado este cáliz, que no se saca prácticamente nunca de la catedral, está ahí custodiado y solo lo han podido usar papas. O sea, para que veáis el poder y cómo la iglesia da por bueno que este puede ser uno de los cáliz que sea el Santo Grial. La iglesia no se ha posicionado oficialmente, pero claro, si tú ya usas algo que todo el mundo le da un simbolismo y algo, y va el Papa a hacer una misa a esa catedral y justo usa ese cáliz, no, oficialmente no estás diciendo que ese es el Papa el Santo Grial que usó Jesús, pero si tú lo usas y con ese simbolismo para hacer ese acto de Eucaristía como lo que hacía Jesús, con ese cáliz justo, no coges otro. Ahí oficialmente no, pero la iglesia oficiosamente está diciendo que sí, que este es el bueno. Y eso, este cáliz es representado por el pintor valenciano Juan de Anes en su pintura en la Santa Cena, pintada en 1560. Es que vamos a ver que este cáliz tiene bastante historia. Y nos vamos un poco a remontar a la historia del Santo Grial, de este Santo Grial, y cómo ha acabado en Valencia. La tradición cristiana cuenta que tras la última cena en Jerusalén, el Grial fue guardado y utilizado por los apóstoles. De allí había pasado a Antioquía, llevado por San Pedro. Y luego, como San Pedro casi todos sabréis, acabó sus días en Roma, donde fue usado este Santo Grial por los primeros papas. Vale, ya el Santo Grial está en Roma. Y luego
Según la tradición aragonesa, el cáliz estuvo en Roma hasta el pontificado de San Sisto II, que ejerció este papado, asustado por la persecución romana que había de los cristianos, que en esa época los cristianos no era la religión oficial. Estamos hablando sobre el año 257 o 258 después de Cristo. Confió el santo cáliz a su joven diácono Lorenzo, originario de Huesca, el cual lo envió para que fuera escondido en casa de sus padres, cerca de la ermita de Virgen de Loreto. Ya ha pasado este cáliz de Roma, se lo da un diácono a Lorenzo y pasa a cerca de Huesca, ¿vale? Ya poco a poco se están moviendo. En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva un manuscrito titulado Vida y Martirio del glorioso español Saúl Lorenzo, obra de Lorenzo Mateo. Y en esta obra, pues bueno, se ve un poco como alguna memorable reliquia de que formaba enviar a España. Entre ellas este santo grial, que Cristo consagró su preciosa sangre. En la Basílica de San Lorenzo de estos muros había un fresco. Este fresco representaba la entrega del santo cáliz por San Lorenzo a un legionario español, pero se perdió. Se perdió en la Segunda Guerra Mundial, el 19 de julio de 1943, hubo un bombardeo en Roma, y como muchas veces que se ha destruido cosas de la historia por guerras y todo, pues se destruyó y ya no tenemos esta pintura. Hay fotos, pero las fotos yo he visto algunas y son de muy mala calidad, o sea, no se puede reconstruir ni hacer una réplica con esa foto porque no se ve prácticamente nada, o sea. Llegando a España, diversos lugares marcarían, según la tradición oral, la ruta del Santo Cáliz. La Cueva de Yesa, San Pedro de Siresa, San Adrián de Sárabe, San Pedro de la Sede Real y la Catedral de Jaca. En 1061 el obispo de Jaca llevó el cáliz al monasterio de San Juan de la Peña, un monasterio súper bonito, súper hermoso, con mucha historia y que vale muchísimo la pena. Si no habéis visitado, vale la pena muchísimo visitarlo, ¿vale? Ahí de momento se queda este cáliz. Ahora mismo está en San Juan de la Peña, lo hemos situado. En 1399 el rey Martín el Humano lo trasladó al Palacio de la Alfajería de Zaragoza. Este súper famoso palacio que está en Zaragoza, muy cerquita del centro, muy cerquita de la zona del Pilar, a unos 10 minutos andando, 15, y que está muy cerca. Y entonces se traslada a este palacio, donde es custodiado por la Corona de Aragón. Sin embargo, el rey Jaime II el Justo demostró no considerar auténtico el cáliz tratado desde San Juan de la Peña al solicitar al sultán la entrega del grial y la Veracruz que suponían suponer. Es decir, había al sultán que estaba en esa época en Egipto, le dijo, oye, dame la Veracruz y un grial que había allí, porque griales había a lo largo de la historia muchísimos. Hay datados más de 200, o sea, una barbaridad. Si podrías decir, bueno, podrían ser 12 o 13 para beber los apóstoles, pero es que si tenían 200 bebían los apóstoles, Jesucristo, y cada uno rompía la copa varias veces, o sea, es una exageración. Y eso, a su muerte de este rey, el cáliz estuvo temporalmente en Barcelona, donde el rey lo trasladó a su corte y resulta registrado y descrito en el inventario de posesiones. Ahora ya de Zaragoza se ha movido a Barcelona. Hacemos un poco resumen de la ruta del cáliz, cómo se ha ido moviendo. Empezó en Jerusalén, lo tenía Jesucristo, Jesucristo se lo dio a Pedro, acabó en Roma, de Roma acabó en Huesca, luego acabó en San Juan de la Peña, luego acabó en Zaragoza y ahora está en Barcelona. Y en 1424 el rey Alfonso el Magnánimo trasladó el cáliz a Valencia. Ya se queda en Valencia, ¿vale? Donde está actualmente. Ya tenemos la ruta y ya ha acabado el cáliz en Valencia. Y lo depositó en la capilla del Palacio Real, por la ayuda del Reino de Valencia en sus luchas mediterráneas. Esas luchas intestinas entre los propios reinos y con otros reinos árabes que tenía el reino de Aragón y esa parte de Valencia con otros reinos.
En 1437 la reliquia fue entregada al cabildo catedralicio como prenda por un préstamo. Esos préstamos que pedían muchas veces a Aragón. Y ya vamos a avanzar un salto en el tiempo brutal. Nos damos a 1744. Durante el servicio de Semana Santa, el cáliz escapó de las manos del canónigo Vicente Frijola y cayó partiéndose en dos. El cáliz se parte en dos. Aquí la reliquia hizo un poco... no sé si recordáis algunos futboleros cuando se le cae a Sergio Ramos la Copa del Rey en plena celebración y se destroza, pues fue un poco eso. Se le cayó la copa. Hicieron la repararon, ¿vale? Luis Vincent efectuó una reparación aquella misma tarde en presencia de un notario, Juan Claver, para decir, oye, esta es la copa auténtica, no hemos dado el cambiazo. Y la factura no se observa ya, excepto dos pequeñas grietas. La impresión del accidente fue tal que el canónigo Frigola enfermó y murió días después. Esto puede ser un poquito leyenda o no, esto ya consideración de cada uno, porque puede haber muerto de otra cosa perfectamente. Puede ser un poco exageración. Eso ya depende de cómo lo veamos. Y desde entonces ha permanecido en esta catedral de Valencia toda la época, en excepción de dos épocas muy convulsas de la historia de España que hemos tenido, como la guerra civil y la guerra napoleónicas, donde había donde hubo ahí unos destrozos en estas dos guerras brutales. Entonces se quitó ese cáliz para que no lo destrozaran. Y también volvió de forma excepcional a este monasterio de San Juan de la Peña. Pues ahí un poquito la historia de este cáliz de Valencia que tenemos. Historia que también depende de las fuentes y tal. Hay quien dirá que no es... que ahí falla en algún punto de la historia, se pierde el cáliz o demás, o incluso el punto de origen. Y bueno, ahí hemos analizado este cáliz de Valencia y nos vamos de Valencia, nos cogemos un ave prácticamente, pasamos por Madrid y nos vamos a León. Y diréis, ¿por qué se va a León? Es que en León está el cáliz de Doña Urraca, que es otro de los que dicen que es el Santo Grial. ¿Vale? Es una pieza de orfebrería románica donada a la infanta leonesa Urraca de Zamora. Por eso se llama el cáliz de Doña Urraca. Y se remonta a la segunda mitad del siglo XI esta donación. Se le donó a Fernando de León y luego Fernando se lo donó a Doña Urraca, ¿vale? Está en la colegiata de San Isidro de León. O sea, un sitio excepcional que vale la pena. Una excusa si queréis ver la Catedral de Valencia o la colegiata de San Isidro de León, pues ya tenéis dos excusas. Decís que vais a ver el Santo Grial y ale, ya vais allí. Según algunos historiadores, hay un documento en la Biblioteca Nacional del Cario que apoyan una teoría. La teoría es que es muy famosa esta teoría, que fue donada desde el sultán. El sultán de Denia había enviado un barco con alimentos al sultán Al-Murasi de Egipto. Este sultán de Egipto, en agradecimiento, le da este santo grial. Se habla que en un segundo texto, que el jefe de la expedición a Denia fue Bani Ali. En dicha expedición el primer subnombre se había desprendido con una gumia un trozo de la copa. Dicha esquila había sido enviada a Saladino y había sido utilizada para curar a su hija. El famoso Saladino de las cruzadas, que luchó contra Ricardo Corazón de León, o sea, el famoso de las épocas de las cruzadas. Y según los historiadores José Miguel Ortega del Río y María Togo de Sevilla, la copa aparece citada en la crónica de Lucas, obispo de Tuy. En el siglo XIII, ya estamos hablando de esta crónica, ¿vale? Y en la vida de San Isidro de Sevilla, redactada por Fray Tomás Argando. En el año 2010 la copa fue desmontada por la recepción de una réplica y puede apreciarse que le falta una esquila. Entonces esta esquila se relaciona con la que supuestamente le faltaba este santo grial y fue la que se le mandó a Saladino y que luego se curó la hija. Así un poco la leyenda y la historia un poco encaja, y nunca mejor dicho, porque esta pieza encaja justo en lo que faltaba.
Esta hipótesis es sostenida por los Reyes del Rial, un libro que hay haciendo esta controversia. Pero muchos dicen, como en la historia de Patrick Henry, que no, que esta teoría del cálido de Doña se la han inventado y se la han sacado un poco de la manga, porque hay cosas que sacan en los textos y tal, que están ahí, pero que claro, es todo como, que depende de la interpretación, unas fechas, otras, y ahí fallan. Claro, se dice que se trata de un panegírico del Cádiz cordobés, es decir, una poesía escrita casi un siglo antes, en la que se basan estos textos de la que dicen que sí, que es el Santo Grial, antes de que el Grial llegara a Denia. O sea, claro, se está basando en un texto que es anterior a que llegara el propio Grial. Y dice, dice este estudiador, Patrick Henry, que esto no puede ser, que no es el Santo Grial, porque te estás basando para empezar, para justificar esto, en un texto que es anterior a la llegada del Grial. Tú imagínate que para dar datos de la batalla naval de Tolosa en 1212 te basaras en un texto de 1100, de 100 años antes. Pues no tendría ninguna lógica. Pues es lo que pasa en este caso. Y eso, a finales de 2017, Luis Molina, argumentando en contra de la teoría y de las pruebas presentadas en el blog de Sid, con un artículo que decía la falsa historia del Grial de León. Ha habido mucha polémica porque aquí, claro, es como todo. Se cree que han tirado mucho por esto del Cáliz de Doña Urraca para darle un poco de publicidad y que este es el verdadero y que vaya mucho turismo allí. Aunque la verdad que la Catedral de León, la zona de León, Isidoro de León, una zona que no he estado pero que estoy deseando ir, no hace falta darle este reclamo para que vaya la gente porque es espectacular. Pero sí, hay esa polémica y ya para acabar un poco el podcast, es decir que ¿cuál es el verdadero? ¿El de León o el de Valencia? La mayoría de teorías dicen que es el de Valencia, pero tampoco está confirmado. O sea, hemos trazado un poco el rumbo del de Valencia, de cómo empieza, va a un sitio, a Roma, luego acaba en Huesca y tal. Pero claro, todo eso se está basado en datos, en textos, que en algún momento ese texto puede equivocarse. No es 100%, no es 100% verdadero lo que dicen esos textos. Entonces, mi teoría apoyaría un poquito más, que es el de Valencia, pero tampoco lo diría 100%, porque a lo mejor no es ninguno de los dos el Santo Grial. Está fechado en el siglo I, este Cali de Valencia. El otro, por las pruebas que se ha hecho, pero tampoco se han dejado de hacer alguna prueba, pero tampoco tan rigurosas como el de Valencia, pero se cree que también. Estoy hablando el cáliz base, porque luego está ornamentado con joyas y con una serie de protección y demás, pero el cáliz base está fechado eso, en el siglo I después de Cristo. Por fecha podría ser, pero luego es todo eso, seguirle la pista y tal. Nos estamos basando en unos textos que nunca se sabe si pueden fallar o no. Así que un poco aquí, mi búsqueda del Santo Grial. No sabemos cuál de los dos puede ser verdadero si ninguno lo es. Y bueno, habrá que llamar a Indiana Jones para que lo corrobore y vea cuál es el verdadero. Así que hasta hoy, hasta aquí el laberinto de Minotauro BK, los lunes haciendo historia. Un saludo a todos y nos vemos.